Tengan todos muy buenas noches, estimado público en general, y sean una vez más bienvenidos al Instituto Gnóstico de Los Ángeles. También queremos saludar de una manera especial a toda la gente que nos está viendo a través del internet y esperando pues que sigan aprendiendo acerca de esto, de lo que encierran los grandes misterios de las enseñanzas gnósticas. Hoy vamos a desarrollar un tema que es continuidad de la cultura gnóstica tolteca, de la que hablamos en la primera parte, y vamos a continuar con la segunda parte, y vamos a hacer un enfoque acerca de lo que es los grandes misterios toltecas en relación a lo que es el desarrollo de la conciencia. Primero, antes que nada, tenemos que empezar por concebir de que nosotros, cuando estudiamos la toltequidad, sentimos que es un poco bastante difícil penetrar en cuanto a lo que es la simbología esotérica, en cuanto es todo lo que encierra las grandes esculturas mayas, debido a que existe una pobreza, por decir así, acerca de lo que son la interpretación en relación a estos glifos, en relación a estos conocimientos. Pero es de una manera especial que le corresponde al corazón buscar una interpretación quizás profunda acerca de lo que son estos aspectos. La última vez cuando hablábamos acerca de lo que era el Blum, enfocábamos de que es un título que se les confiere a las personas que han alcanzado puramente el sacerdocio maya, y hablábamos también de que el símbolo del jaguar es un símbolo sagrado que busca más que todo explicar que la persona que ha engendrado los grandes conocimientos de las estrellas se le confiere esa capa sagrada. De esto nosotros ya habíamos hecho un enfoque, y en realidad ahora lo que vamos a enfocar es cómo es que en realidad un sacerdote tolteca llega a ser completamente sacerdote. Para esto tenemos que recordar, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de los 4 hijos de Ometeotl, que ustedes se recuerdan que es Yayauqui, Tlatlauqui, Texauqui y también Iztaccalcoatl, ellos encierran un proceso que busca más que todo el desarrollo de la conciencia individual. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que es Yayauqui, decíamos que representaba al Tezcatlipoca negro, y este Tezcatlipoca negro simboliza en forma esotérica la memoria. Y nosotros, cuando empezamos a enfocar un poquito acerca de lo que es la memoria, tenemos que entender que la memoria tiene 3 formas de manifestarse. La primera forma de manifestarse de la memoria es como una memoria cósmica. Cuando hablamos de la memoria cósmica, nosotros nos estamos refiriendo a la memoria universal. El maestro Samael, cuando nos habla acerca de esta memoria universal, nos dice que esta memoria recibe el nombre de Prokriti, o como le quieran ustedes conocer como Prakriti. Esta madre cósmica, ella abriga en todo su contenido todo lo que es el proceso de la creación universal. Entonces ella abriga todos estos símbolos adentro de su forma de ser. Y por eso se le conoce como la conciencia universal, o lo que podríamos llamarle memoria universal. Después tenemos la otra memoria, que es una memoria, quizás podríamos establecerla como algo conectiva entre lo que es la memoria particular y lo que es la memoria universal. Esta memoria se le conoce con el nombre de la memoria de la sangre. Es una memoria que en cierta manera trae todo lo que es el contenido de nuestras tradiciones, todo el contenido cultural del hombre desde que nace hasta que muere, en el sentido de raza. Nosotros dentro de nuestra sangre traemos incrustado una memoria que es la memoria de nuestros antepasados.
Y esta memoria de nuestros antepasados se conecta íntimamente a lo que es la gran memoria de la naturaleza. Y tenemos, por último, la memoria que está identificada con el ego, que es la memoria individual de cada uno de nosotros. En esta memoria se encuentran prácticamente todos los complejos, todos, por decir así, emociones reprimidas que nosotros tenemos cuando nos desenvolvemos en nuestra vida. Y esta memoria prácticamente nosotros tenemos que trabajar con ella para irla transformando. Porque cuando Tezcatlipoca se transforma en lo que nosotros le conocemos como Yayauqui, en realidad se convierte en un espejo humeante. Cuando hablamos de un espejo humeante, estamos hablando de que este espejo de la memoria está empañado por la ilusión, y esa ilusión óptica constituye la participación del ego en la memoria. En la medida en que nosotros vamos desarrollando la memoria primitiva y nos vamos incorporando en una vida simbólica de nuestros antepasados, retornamos a lo que es la gran memoria de la naturaleza. Porque esa memoria es la que nos sirve como conexión, como una conexión entre lo que es la memoria individual y la memoria de la naturaleza. O sea, es decir, la madre espacio. Recordamos también de que cuando hablábamos de lo que es esta parte, la teníamos contenida en una parte de la tragedia con el nombre de Agon, y les decía de que en Agon existe una lucha incontenible que mantiene la materia física con el yo psicológico. Después pasamos a la segunda parte, que esta la constituye Iztaccalcoatl, que representa la serpiente mágica. Representa la serpiente mágica de poderes que tiene 4 fases en las que se viene a desenvolver. La primera fase en la que se viene a desenvolver se le conoce como existe una manifestación de la serpiente como Kundalini. Nosotros sabemos que esta serpiente como Kundalini tiene que hacer un sacrificio para ir evolucionando a través del tiempo, pero este sacrificio exige un esfuerzo y un trabajo. Decíamos que en la tragedia este esfuerzo y este trabajo se identificaba con el pathos, que traducido prácticamente es la pasión. Es una pasión que prácticamente se lucha por trascenderla. Entonces la primera serpiente que empieza a ascender se le conoce como con el nombre de serpiente de pedernal, que es una serpiente que representa la serpiente de la oscuridad, o sea, la serpiente en el caos. Cuando nosotros empezamos a trabajar por esforzarnos en cambiar prácticamente nuestros deseos, empezamos a desenvolvernos en una situación en la cual nosotros nos encontramos en un desorden físico, y esto constituye pues prácticamente Itzcoatl, o sea, lo que se le conoce como la serpiente de pedernal. Después de esta serpiente viene otra serpiente que es la que va ascendiendo, y es la que busca más que todo establecer una conexión íntima con la parte opuesta, que es la mujer, y a esa se le conoce como la serpiente de Mixcoatl, que es traducido, quiere decir serpiente de nubes. Es decir, en la medida en que nosotros empezamos a trabajar con esta serpiente, viene una conexión en la cual nosotros empezamos a disipar todo lo que es la ilusión, y en la medida en que vamos disipando la ilusión, va formándose esta serpiente que se le conoce como la serpiente de Mixcoatl, y que prácticamente los mayas, cuando la representaban como una diosa que se pintaba de color rojo con blanco. Y esto prácticamente, si nosotros nos ponemos a concientizar en los grandes misterios, vamos a ver que el rojo y el blanco representan los 2 grandes elixires dentro de la gran alquimia. Es decir, representa el elixir blanco, el elixir del hombre, y el otro, el elixir rojo, representa el elixir de la mujer. En la medida en que empieza a ascender esta serpiente de Mixcoatl, pasa a otro tercer nivel, que ya a ese nivel se le conoce con el nombre de Xiuhcoatl,
que esta es una serpiente que se le conoce como la serpiente del fuego. Esta serpiente de fuego es cuando empieza en realidad el Kundalini a desarrollarse e ir conquistando los diferentes niveles del fuego. El maestro Samael habla mucho enfáticamente acerca de esto. Prácticamente, si ustedes consiguen el libro de Rosa Ígnea, hay unos capítulos completamente dedicados a explicar los grandes misterios del Arhat, es decir, los grandes misterios del fuego. Entonces, la serpiente Xiuhcoatl representa la serpiente de los mágicos poderes. Y por último, se viene a sintetizar en la última serpiente a través del sacrificio, que esa serpiente lo constituye Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es el último grado en el cual prácticamente se viene a clasificar el sacerdote, que está íntimamente comunicado con lo que es la logia blanca, con lo que es los grandes misterios mayas. Hasta aquí hemos llegado a la concepción del pathos en la tragedia, a la concepción de lo que es la pasión y la conquista del amor a través del sacrificio. No es así cuando nosotros concebimos después de esta parte lo que es Iztaccíhuatl. Empezamos a ver también que empieza a surgir el sol mismo representado, pero de una forma ya trascendental, de una forma ya realizada, y esto constituye el tercer hijo de Ometeotl. Este tercer hijo es el que se le conoce con el nombre de Texauhqui. Cuando nosotros hablamos de Texauhqui, viene a representar Texauhqui la voluntad. Pero en este caso la voluntad es una expresión maravillosa. Porque en la medida en que cuando esta expresión maravillosa se viene a dar en el cosmos, en el cielo, como una ilustración, lo que sucede es que aquí se encarga de asesinar dos cosas. Texauhqui lo que hace es que cuando se viene a representar en el cielo majestuoso, le da muerte a la luna y le da muerte a las estrellas. Y todo esto es una tragedia completa. Por eso es que aquí cae el trenos dentro de la tragedia, y este trenos constituye lo que nosotros le conocemos como lamentación. Trenos quiere decir lamentación. Se lamenta prácticamente la pérdida de lo que son las estrellas y también de la luna, pero también es necesario que este sol empiece a realizar su recorrido desde que nace hasta que muere. Y eso es lo que representa la manifestación de la voluntad de la creación divina, de lo que constituye Texauhqui, que entre otros de los grandes términos es conocido bajo el nombre del señor Huitzilopochtli. Así es que cuando estamos hablando de los grandes misterios mayas, lógicamente lo que nosotros estamos viendo aquí es un proceso recorrido que sigue la conciencia para su pleno desarrollo. No es así cuando ya llegando a la etapa última de los 4 hijos de Ometeotl, nos encontramos con que el sol se desangra a sí mismo. Se autoflagela, se elimina a sí mismo y tiene que morir. Cuando esto sucede, entonces aquí se convierte en Tlatlauhqui. Y es que lo que pasa es que Tlatlauhqui, él representa, en una de sus fases quizás más prácticas, se le conoce con el nombre de Xipetotec. Ustedes cuando vean la figura del Xipetotec van a ver que es un señor que a sí mismo se desolla, que a sí mismo se autoflagela y se mutila, porque lo que quiere representar esto es que viene lo que se llama la famosa muerte del sol. Y el sol se esconde en el ocaso porque tiene que morir para ejecutar el recorrido sobre lo que es el mundo del Mictlán, para luego renacer otro día, pero ya como un Dios elevado, como un Dios trascendental. Y es esa forma cuando aparece que se le conoce con el nombre de teofanía. O sea que hablar de la teofanía es la representación ya del héroe mismo, pero no como una fuerza solar cualquiera, sino como una fuerza solar renacida. Eso es prácticamente cuando el sol muere y luego vuelve a aparecer. Entonces, estas son las 4 formas en las que nosotros vemos representados dentro de la cultura maya, dentro de la tragedia, lo que es el desarrollo de la conciencia de una forma, o más bien de una visión esotérica profunda.
Pero no solo los mayas, no solo los toltecas han hablado acerca de estos grandes conocimientos. Si ustedes se van a los grandes textos de la alquimia, ustedes van a encontrar que también esto íntimamente acerca de lo que es estos 4 hijos de Ometeotl, los encontramos dentro de lo que nosotros les conocemos como cámaras sagradas. Dentro de la alquimia se habla de 4 colores existenciales para ejecutar el trabajo de la magna obra. El primer color nosotros le conocemos como el color del caos o el color negro, simbolizados otra vez por lo que nosotros le conocemos bajo el nombre de Yayabuki. Después viene el color blanco que representa a Iztaccíhuatl. Y por último viene un elemento que quizás podríamos clasificarlo como transitorio. Es importante y a la vez no lo es, porque simplemente lo que hace es hacer un proceso de transición, que a ese color se le conoce como el color amarillo, y en ese color viene un proceso de transición de lo que es prácticamente el color blanco, que es la formación ya de la magna obra, y llega al último, que es el rojo, donde se ve realizado todo el fenómeno del proceso de la alquimia. Lo que sucede es que al color negro se le conoce dentro de la alquimia como nigredo, al blanco como el albiedo, al amarillo como santosis, y lo que es al rojo se le conoce como rubedo. Y el rubedo prácticamente viene a representar la forma andrógina, la forma divina, en la cual han sido representados todos los grandes misterios. Y los mayas no fueron la excepción, como ustedes lo pueden ver aquí. Ahora bien, es importante cuando nosotros empezamos a ver todos estos aspectos, porque lo que tratamos de recoger a través de estos grandes misterios es la gran teogonía maya. Los dioses de la antigüedad no podían pasar desapercibidos dentro de los grandes misterios cuando nosotros enfocamos todo lo que es la gran visión esotérica. Una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que hacer para entender lo que es la toltequidad es empezar por estudiar quiénes son estas deidades en sí. ¿Cuál es el simbolismo de todos estos dioses cuando nosotros hablamos de términos tan enredados que a veces hasta resulta difícil pronunciarlos? Pues bien, vamos a hablar acerca del señor Tezcatlipoca. Tezcatlipoca era un dios que prácticamente venía a representar como el divino daimón dentro de los grandes conocimientos. Representa el diablo particular. Cuando se ve representado bajo esa forma, nosotros lo identificamos bajo el nombre de Solot. Hay muchas pronunciaciones en relación a este nombre, porque resulta de que dentro del náhuatl, por ejemplo, que se habla en El Salvador, la palabra Solot no suena como Solot, sino que suena como con J, y es Holot. Y de ahí pues más tarde se degeneró la palabra Guajolot, que traducido quiere decir pavo. Y es que lo que sucede es que Tezcatlipoca, él no quería morir dentro de las grandes tradiciones. Eso es lo que se cuenta dentro de los cultos mayas. Y que cuando el sol lo quiso castigar, él se escondió debajo de las aguas. Y cuando se escondió para que el sol no lo pudiera reconocer, tomó la forma de un guajolote. Pero resulta que la furia del sol había llegado hasta debajo del agua y hasta ahí golpeó a Quetzalcóatl y lo castigó. Entonces, estas formas de representación esotérica, el guajolote viene a ser una representación mística de lo que son los agregados psicológicos. Representan los defectos psicológicos particulares en cada uno de nosotros, y por eso toman la imagen de Holot, Xolot o Solot, que es el mismo significado. También se le ve representado al Solot como un símbolo del jaguar o Blom, porque también el jaguar en uno de sus sentidos representa el probador psicológico dentro de los mundos infiernos. Esta interpretación esotérica de Solot es una interpretación cuando el iniciado tiene que ir pasando por diferentes pruebas. Y esas pruebas, pues, dentro de lo que es la cultura maya, se reciben adentro del infierno, o sea, en el mundo del Mictlán.
Ahora bien, hay otra representación acerca de Tezcatlipoca, y esa es cuando se ve representado como un Dios cósmico, como una fuerza universal cósmica oscura, como algo que se desconoce y que encierra prácticamente el aspecto dual de Dios, en el sentido de que viene a encerrar la imagen del demiurgo. Y aquí, cuando esto sucede, se le ve representado a la par del señor Quetzalcóatl. Entonces, Quetzalcóatl vendría a representar lo que es la luz, y Tezcatlipoca vendría a representar lo que es la oscuridad. Y este dualismo es lo que llega a constituir, en cierta manera, un simbolismo de lo que nosotros en otras clases hemos explicado, que está relacionado íntimamente a la imagen del demiurgo, es decir, a lo que es la imagen de Dios como doble aspecto. Ya hemos enfocado anteriormente el simbolismo de lo que encierra el demiurgo arquitecto y también la gran importancia que tiene en la creación. No obstante, también los mayas dicen que cuando la tierra no tenía forma y se encontraba de una forma caótica, descendieron en forma de serpiente estas dos fuerzas, y haciéndole una gran presión a la tierra, porque tenía múltiples ojos, múltiples bocas, era una figura deforme, ellos le hicieron una gran presión y la empezaron a presionar tanto que al partirla por la mitad dieron origen a dos grandes cosas, a lo que es el cielo y a lo que es la tierra. Y es aquí donde vemos una vez más la representación del demiurgo, pero al estilo tolteca, al estilo maya. Y entonces todo esto lo único que hace es recordarnos de que el demiurgo tiene la misión de crear el mundo, que lógicamente a través de esta creación se vienen a dar otros fenómenos más adelante. Sí, lógico, nosotros vamos a encontrar también esas partes, pero tendríamos que ya meternos dentro de lo que es ya el campo puramente de la creación, dentro de lo que es la cultura maya. También Tezcatlipoca tiene una forma como un Dios que también está viviendo dentro de lo que es las profundidades de la tierra. Y cuando vive en esas capas de la tierra, se le traduce como el Dios de los infiernos. Y bajo ese nombre también se le conoce esotéricamente hablando bajo el nombre de Tepeyolotli. Y este Tepeyolotli tiene una característica, que él vive dentro de las profundidades de la tierra y es el que supuestamente pinta las piedras. Lo único que cuando pinta las piedras las ha pintado prácticamente con colores que una vez se la robó a un dios niño, que este dios resulta ser Pilcintecutli. Y este Pilcintecutli era un dios que prácticamente había nacido de lo que son, podríamos decir, de las lágrimas del sol. Y lo que sucede es que cuando vino el agua y empezó a tocar aquellas lágrimas, le dio origen a ese dios niño que se le conoce con el nombre de arcoíris. Y este era el dueño de los colores. Pero Tepeyolotli era una fuerza negativa y tenía una característica: era ladrón, era mañoso. Un día que se descuidó Pilcintecutli de sus colores, vino él y los tomó. Y no solo eso, sino que se los llevó a las profundidades de la tierra. Y por eso, de castigo, ahora a él le toca ¿qué? Estar pintando todas las piedras preciosas. Este es un demonio, pero es un demonio que viene a representar otra vez lo que es la fuerza de Xolotl, Xolotl o Solot, que representa nuestros agregados psicológicos. Hubo dentro de la gran ciudad de Tula una deidad altísima. Era una deidad que habían erigido los toltecas, y a esa deidad ellos le rendían un culto porque en el pecho de esa deidad radicaba un espejo maravilloso. La gracia de aquel espejo consistía en que cuando ellos lo miraban, una gran voz descendía del cielo y esa voz les comunicaba a los toltecas lo que tenían que hacer. Entonces el espejo se había convertido en un oráculo,
el oráculo de los grandes misterios toltecas que hacía que Ometeotl, como una gran fuerza universal, se comunicase con los hombres. Pero ya dijimos de que Tezcatlipoca tenía malas mañas. Y él, cuando se dio cuenta de ese espejo, lo quería. Y al menor descuido que los guardias toltecas tenían, derrumbó aquella imagen. Y no solo eso, sino que se apodera del espejo y se lo roba. Entonces los toltecas se quedaron sin oráculo y lamentando el hecho. Se cree en la tradición que más adelante una vieja que se les apareció desastrosa, hablándose a los guardianes, les dijo: si ustedes quieren el espejo, busquen en las profundidades de la tierra, porque ahí se encuentra ese espejo y lo tiene el señor Tezcatlipoca. Y nadie se atrevió a seguir hablando más de esto. Por eso ustedes van a ver que dentro de lo que es la gran iconoclasia maya, al señor Tezcatlipoca ustedes lo van a ver portando un espejo. Y ese espejo es el espejo de la tradición. Traduciéndolo en términos más profundos, el espejo representa la gnosis esotérica. Es decir, estos conocimientos que hoy estamos compartiendo de labios a oídos y que prácticamente los tiene este demonio. Pero una vez dijo el maestro Samael que al reino de los cielos se le hace fuerza y son los valientes los que lo arrebatan. Son palabras bíblicas, pero él la utilizaba para explicar que al diablo hay que aprender a robarle el fuego. Y él lo decía en estos términos, como dando a entender que todo el conocimiento esotérico lo tenemos que sacar quitándoselos a lo que son esas fuerzas malas y que prácticamente dentro de nosotros se ven sintetizados como lo que es el ego o nuestros agregados psicológicos. Así pues, esta es pues prácticamente una interpretación de lo que es el señor Tezcatlipoca como Yayauqui o la fuerza negra. Pero también tenemos otra representación que encierra al dios Quetzalcóatl. Y este sí que es bastante conocido. Dentro de lo que es toda la cultura maya, ustedes van a oír hablar de esa serpiente paja. Y han habido muchos mitos que se han tejido para explicar al señor Quetzalcóatl, como la forma de Iztac. Pero pasa una situación. Vamos nosotros a partir de lo que son los códices, y especialmente el códice florentino, habla acerca de lo que es el nacimiento de Quetzalcóatl. Para esto nosotros vamos a empezar a hablar de Quetzalcóatl, que dice de que había una mujer que se llamaba Ximalma, y ella era prácticamente la encargada de hacer o de barrer el templo, de hacer todos los quehaceres del templo. Y un día ella se encuentra más que todo limpiando parte del templo y halla una piedra. Y esta piedra, en el instante en que la halla, la coge y se la traga. Y lo que pasa es que cuando esta piedra la traga, empieza ella a quedar encinta, y cuenta el códice de una forma bien breve de que cuando queda encinta lo hace en el año 9 del carrizo, o sea, en el año 9 caña. Y esto es lo interesante del asunto. ¿Cómo se le podría dar interpretación a todo esto cuando nosotros empezamos a entender al señor Quetzalcóatl? Primero, tenemos que concebir que la madre cósmica viene a ser representada por Ximalma, y traducido esto en lengua náhuatl quiere decir la que porta el escudo. Eso quiere decir Ximalma. Y cuando nosotros hablamos de Ximalma como la que porta el escudo, ese escudo al que se refiere es un escudo solar que viene a representar al dios Quetzalcóatl. ¿Cómo comienza este nacimiento? Pues precisamente nosotros, si nos vamos a lo que son los grandes tratados cabalísticos, si nosotros analizamos bien,
veremos de que existe un reino, que este reino bien podría ser identificado como la Tula mística, pero nosotros lo vamos a conocer ahora con el nombre de Malkuth. En ese reino existe esa madre bajo el nombre de Chimalma, pero no es exactamente Chimalma la que existe dentro de lo que son los grandes principios cabalísticos, sino que opta el nombre de Malcá o Calá. Y de esa reina, cuando nosotros venimos, vemos que ella traga la piedra. Esta piedra que traga está representando prácticamente a la piedra cúbica de Yesod. O sea que por eso esa piedra la traga en el año 9 de la caña. Porque si nosotros analizamos bien la piedra cúbica de Yesod, está representando prácticamente la novena esfera que está relacionada con el sexo. Y ese sexo es el sexo del que el maestro Samael enfoca, que es el sexo casto, el sexo puro, y por eso existe una elevación de esas energías, o más bien un ascenso de las energías, y transformadas prácticamente en energías solares que vienen a representar la caña. La caña representa también el ascenso de las energías, y es así como cuando estas energías ascienden de lo que es la esfera de Yesod, llegan a establecerse en la esfera de Tiferet, que es donde se edifica ese escudo maravilloso que es el sol. Y entonces es ahí cuando, llegando a esa cúspide, dice la tradición de que Quetzalcóatl le rendía culto al Señor de la dualidad, o sea, al Señor que era padre y madre a la vez, porque es en esa parte donde precisamente el Hijo como Tiferet se conecta a lo que es Jochma y Binah, que son el Señor de la dualidad, representando la imagen de Keter, que representa al Padre Ometeotl. Así es como este nacimiento se ejecuta, que es un nacimiento prácticamente de lo que es la formación de Quetzalcóatl, pero es un Quetzalcóatl interno. Por eso es que se da ese proceso. Entonces la conexión íntima que tiene este nacimiento del Códice Florentino con lo que es la Cábala es una relación bastante profunda. Por eso es que ustedes van a ver que toda esta simbología, cuando se toma en conexión con otras grandes escuelas. Después se cuenta de que a Quetzalcóatl se le encomendó fundar la ciudad de Tulancingo. Y en esa ciudad, cuando la fundaron, él trató de instituir 4 palacios. Pero dentro de esos 4 palacios había un palacio que era un palacio principal. Ese palacio principal es el palacio que se le conoce como los Travesaños Verdes. Cuando nosotros observamos bien la esfera de Malkuth, nosotros vamos a entender que existen esos travesaños verdes que hacen que Malkuth se divida en 4 mundos. Y esos 4 mundos en los que se divide son los 4 elementos de la naturaleza. Y precisamente esto es lo que pasa cuando funda Tulancingo Quetzalcóatl. Porque Quetzalcóatl, cuando lo llega a fundar, surgen 4 palacios que son bien importantes para él. El primer palacio lo constituye el palacio de la Turquesa. El segundo palacio lo constituye el palacio del Coral. El tercero resulta ser el palacio de Plumas de Quetzal. Y el otro es el palacio del Caracol. Y es en esos 4 palacios que nosotros vemos rescatados prácticamente todo lo que son estos 4 elementos, y que dentro de la Cábala pues ustedes los van a identificar con el nombre de Sholom Yesodot. O sea, traducido en buen español, la bipartición de mundos. Eso quiere decir que se divide el mundo en 4 partes o 4 pedazos, y estos 4 pedazos resultan ser los elementos de la naturaleza, partiendo del principal, que es la misma naturaleza, que es la raíz de donde nacen los elementos. Así pues, nosotros vemos el desplazamiento también del señor Quetzalcóatl
en esta ciudad de Tula, y prácticamente se cuenta dentro de estos códices que cuando Quetzalcóatl empezó a fundar este reino, tenía muchos enemigos. Más que todo, los hechiceros no les gustaba la idea de que él tenía solo sacrificios de mariposas, sacrificios de serpientes, de pájaros. Y entonces los hechiceros insistían en que tenía que practicar el sacrificio humano. Esto es lo que se cuenta en los códices florentinos. Y entonces él no les ponía mucha atención ni quería hacerles caso en ese tipo de creencias que ellos manejaban. Pero ellos insistían. Y llegó un momento en que lo contaminaron tanto, en que cuenta la tradición que él decidió quemar todos los cuadros que tenía, deshacerse de todas sus cosas, y formó una balsa de serpientes, dice. Y cuando esta balsa de serpientes la formó, él montó en ella y viajó por el agua hasta que llegó a una tierra que se le conoce con el nombre de Tlapayán, que traducido quiere decir tierra roja. Esa tierra roja es como prácticamente el simbolismo del paraíso dentro de lo que es la cultura maya. Siempre los grandes paraísos en todas las escuelas esotéricas están interpretados por ciudades que tienen color rojo o son tierras completamente rojas. Y así Quetzalcóatl tuvo que emprender ese viaje en la balsa de serpientes que, como nosotros tenemos entendido, el maestro Samael nos ha hablado también acerca de esto, donde nos cuenta de que prácticamente cuando nosotros empezamos a trabajar sobre las aguas de nuestras vidas, podemos hacer subir las serpientes, y eso pues representa prácticamente ese viaje esotérico que emprende Quetzalcóatl. Es así que cuando él ya se ha perfeccionado en el Tlapayán, él decide incinerarse a sí mismo. Cuando se incinera a sí mismo, se da un fenómeno bien trascendental. Primero, se transforma en serpiente pájaro. Después viene otra transformación que es en mariposa. Y la última que se da como el lucero de la mañana. La primera transformación de serpiente pájaro prácticamente sucede en lo que es la región de Malkut, en el árbol de la vida. La segunda transformación tiene prácticamente su representación en Tiferet, en el árbol de la vida. Y la tercera se da en la parte de Jochma, que es la parte del hijo, donde ahí Quetzalcóatl se transforma en la casa del alma, y entonces recibe el nombre de Tlahuiztlatzpantecutli, que es un dios que prácticamente quiere decir, traducido como el lucero de la mañana o el señor de la casa del alma. Y ese es el último grado de Quetzalcóatl. También en el último grado de la Cábala está representado por la segunda fuerza o el segundo logos, que es el hijo, que es Jochma. Todo esto está íntimamente conectado, y no solo a la Cábala, sino está conectado a otros grandes principios, pero nosotros aquí lo estamos poniendo asociado completamente a la Cábala, porque prácticamente nosotros tenemos conexión con la Cábala a través de las obras del maestro Samael, y ese es el propósito prácticamente de hacer un poquito más tangible la relación que guarda lo que es la Cábala con los grandes misterios mayas. Después tenemos otra representación del sol. El sol fue una clave fundamental dentro de la cultura maya. Ustedes van a ver que dentro de lo que es la cultura maya, el sol fue muy venerado. Ustedes van a encontrar grandes celebraciones asociadas al sol, y los cultos solares nunca pasaron desapercibidos en las civilizaciones antiguas. Los mayas representaron al sol bajo la forma de Quinichahao, pero hoy vamos a hablar de otra forma de manifestación que se le conoce con el nombre de Huitzilopochtli. La razón por qué vamos a hablar de esto es porque Huitzilopochtli tiene una historia en la que él se explica cómo fue su nacimiento. Y se cuenta pues de que Coatlicue, que era una mujer que barría también el templo, se encontró una pluma.
Y esta pluma, cuando se la encontró, inmediatamente se la colocó ella en su vientre, y resulta de que vino un gran misterio aquí. Coatlicue quedó embarazada. A todo esto, ella era una hija que se llamaba Coyolxauhqui y tenía 400 hijos. O sea, estos 400 hijos se les conoce con el nombre de 400 surianos. Y cuando ellos se dieron cuenta de que ella había quedado embarazada, se sintieron molestos, porque no podían concebir cómo es que había quedado embarazada, y ellos sintieron que esto había sido como un ultraje. Y entonces decidieron vengarse completamente de su madre y planearon matarla. A todo esto, Huitzilopochtli, cuando estaba en el vientre de la madre, le hablaba a su madre y le decía que no tuviera miedo acerca de lo que planeaban los 400 surianos, porque pues él ya sabía lo que tenía que hacer. A todo esto, seguían los 400 surianos planeando la forma de quererla matar, pero había uno de ellos que siempre llegaba con la noticia a avisarle a Coatlicue todo lo que estaban haciendo y lo que planeaban hacer, que era lo que iban a hacer más adelante. Y entonces vino Huitzilopochtli y le dijo: sígueme informando, y todo lo que me sigas diciendo, yo te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. A todo esto, cuando estos decidieron ir a matar a Coatlicue, empezaron a subir el cerro del Coatepec. Y cuando iban subiendo, en la medida en que se iban acercando, el Huitzilopochtli le preguntaba al tío por dónde venían, y él le decía en la medida en que iban acercándose. Cuando estos completamente estaban ya cerca de lo que era Coatlicue, dio a luz al señor Huitzilopochtli. Y cuando nació, lo maravilloso de esto es que traía portando un escudo de plumas, y también tenía aretes, traía también cascabeles, traía todo lo que puede traer un noble que nacía en aquella época. Y para alistarse a la guerra, eligió una pintura que se le conoce con el nombre de pintura de niño, y esta pintura la colocó en su cara, y entonces empezó a combatir con los 400 surianos y con Coyolxauhqui. Pero lo que sucedió fue que cuando esto pasa, ellos tomaron un retroceso, y hubo 4 ocasiones en que se alejaban y se acercaban, dice la tradición. Y fue así como hasta la 4ª vez que él, prendiendo una tea que se le conoce con el nombre de Xiuhcoatl, le voló la cabeza a Coyolxauhqui y la partió en varios pedazos. Y no solo eso, sino que también le dio fin a los 400 surianos. Todo esto lo han tratado de relacionar los antropólogos con el movimiento del sol en el mediodía, y que cuando el sol está en el mediodía, los 400 surianos vienen a representar la muerte de las estrellas, y Coyolxauhqui la muerte de la luna. Pero es hablando desde un punto de vista astrológico, pero desde un punto de vista gnóstico y psicológico, nosotros sabemos que representa la aniquilación de lo que es los defectos psicológicos y lo que es la lujuria. Y entonces de ahí viene todo esto que nosotros vemos representado a través de los grandes mitos. Así pues, Huitzilopochtli viene a representar en cierta medida la realización del Mercurio, es decir, la realización crística, la realización solar. Y por eso ustedes van a ver que el color que lo identifica es el color azul, porque el color azul representa el color del Mercurio. Y también lo simbolizan como un niño, porque también ese niño está representando al niño de oro de la alquimia. También representa al niño Horus. El Mercurio también está representado como un niño dentro de los grandes trabajos alquímicos. Y así el señor Huitzilopochtli pues prácticamente venía a hacer una representación mágica
del sol, pero en su máximo punto, en su máxima representación. La última forma de Tlatlauhqui la constituye lo que es el Xipetotec, que como les dije anteriormente representa al Señor desollado, y este Señor desollado representa también la primavera, porque la primavera es donde se empieza a renovar totalmente todo. Y dentro de nuestro cuerpo físico viene a representar el cambio radical dentro de nosotros mismos. O sea, representa la transformación psicológica a través de lo que es la aniquilación de los defectos. Hay grandes cultos, grandes tradiciones que se pierden a través de las edades en relación a lo que es el Señor Xipetotec o el Señor desollado. Se cuenta de que antiguamente dentro de los grandes cultos se instituían procesiones en los cuales este Dios era colocado en caminos que eran completamente empedrados y llenos de espinas. Y todos los sacerdotes tenían que iniciar esta caminata descalzos porque el propósito era desangrar sus pies, a tal grado que cuando llegaban a alguna laguna o algún riachuelo, estos sacerdotes se lavaban los pies como símbolo de santidad y le rendían a través de este culto oraciones y cantos al Señor Xipetotec. Se consagraba todos estos grandes misterios al Señor desollado. Y así con eso lo que ellos pedían primero era ayuda espiritual para poder cambiar su estado psicológico y alcanzar por lo menos un grado espiritual más elevado. Y por otro lado también era utilizado en la agricultura para pedir por las cosechas. Así pues que la función de Xipe era una función relacionada con la agricultura, pero también era relacionada con lo espiritual. Se buscaba a través de este Dios un cambio, una transformación, pero de tipo psicológico. Este es el simbolismo de los 4 hijos de Ometeotl, pero también representan cada uno un dios por separado dentro de lo que es la cultura tolteca. Y todos han tenido historias que ustedes van a encontrarla. En algunos de los casos varían estas historias porque no todos las han contado igual. En algunos de los casos hay cosas que a veces hasta puede hacer que hayan sido añadidas después de lo que es el historial de esto. Pero lo que ha pasado es que pues en cierta manera todo lo que es la cultura maya ha sido bastante mutilada, ha sido bastante adulterada, y a tal grado pues de que ha costado en cierta medida recoger todo lo que constituye la parte genuina de este conocimiento. Existe dentro de lo que es la cultura maya la creencia de que todo esto sucedió en 4 grandes eras. Y el calendario azteca tiene trazadas esas 4 eras que prácticamente vienen a marcar el origen de todo lo que es la cultura maya. La primera lo constituye el Nahui Ocelot, que es una era maravillosa porque fue la era de los gigantes, y esa era se cuenta de que todos los gigantes eran venerados y fueron regidos por lo que era la ética y la moral, pero debido a cierta circunstancia el dios Tezcatlipoca fue bajado del cielo y esta fuerza se transformó en diferentes jaguares y le dieron fin a esa humanidad. Así fue como desapareció el primer sol. En el segundo sol encontramos a Nahui Ejecat, que se trata sobre una era donde todos los seres que vivían fueron prácticamente destruidos por grandes vendavales, a tal grado de que cuando esta humanidad murió, todos los hombres fueron transformados en monos. Y hasta hay un relato en el Popol Vuh que cualquier día nosotros lo vamos a tocar, porque
son temáticas que tienen que ver con eso, y que pues en cierta manera encierran una simbología esotérica bastante profunda, y esta era le correspondía al señor Quetzalcóatl. La segunda es esa, pero la tercera la constituye el Nahui-Cuahuitl, que era la época donde todo fue destruido por grandes lluvias, y especialmente bajó una lluvia que se le conoce como la lluvia negra, y esta lluvia negra traía fuego y acabó con la humanidad a través de ese fuego. Y en el Popol Vuh se cuenta de que las tinajas y todos los objetos se quejaban de esa lluvia por lo que el hombre había hecho, y a esa lluvia se le conoce como Magma en el texto del Popol Vuh puro. Y esta fue el origen prácticamente final de la raza tercera, y los que quedaron sobrevivientes fueron transformados en pájaros. Eso es lo que se cuenta, y fue regida por el señor Tonatiuh. Y la última, que es pues la Nahui-Atl, que fue la que dio origen a un cataclismo a través del agua, y toda la raza pues terminó, fue fulminada a través del agua, y Chalchutlicue era la que regía esta era. Y prácticamente cuando esto se dio, los últimos hombres que quedaron pues les dieron el título de Macehuales. Y la quinta raza, que es la que nosotros tenemos, que es prácticamente la que hemos llegado, que es de la cual están esperando pues otra situación que se va a dar más adelante, y pues de la cual yo prácticamente pues les quiero decir de que hay muchos comentarios en relación a todo esto, pero lo mejor es interpretar cada uno en lo personal todo lo que son esas predicciones mayas para poder entender qué es lo que pueda acontecer, porque hay muchas versiones y explicaciones acerca de esto, pero en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Nosotros nos gusta ser un poquito prudente y creemos que cada quien necesita meditar personalmente lo que son todas estas predicciones mayas. En la cultura tolteca nosotros tenemos prácticamente la escuela del desarrollo interno, y esa escuela del desarrollo interno está basada prácticamente en 4 partes en las que al hombre se le divide. La primera la constituye la parte de la cabeza, que viene a representar el cielo. La otra es la parte de los pies, que viene a representar la tierra. El lado izquierdo vendría a representar el nahual, y el lado derecho vendría a representar la parte del tonal. Cuando todos estos 4 aspectos se equilibran, nace lo que es el sacerdocio tolteca, nace lo que es el Quetzalcóatl interno en el hombre, nace lo que es realmente el ser interno, del cual el maestro Samael nos enfoca desde el principio hasta el final en todas sus obras. Así pues, es esto lo que nosotros hemos estudiado acerca de lo que constituyen los grandes misterios de los sabios toltecas. Voy a dejar hasta aquí mi conferencia, y si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer en relación a esto, pues si nosotros tenemos la respuesta, se las vamos a dar. En la tercera era, usted mencionó una palabra, tinaja, ¿qué es? Eran unas, lo que sucede es que son ollas que hacían, y en ese tiempo se cree que las ollas, todos los objetos podían hablar. En el Popol Vuh se habla de que los objetos platicaban unos con otros y conversaban, pero todo vivía en un completo orden. Y lo que sucedió fue que cuando la gran trementina bajó del cielo, quemó como fuego todo y creó un caos dentro de lo que era la naturaleza. Pero ellos sabían de que debido al pecado del hombre eso había sucedido, y entonces maldecían al hombre.
Las tinajas hablaban, las piedras se quejaban, todo platicaba una con otra. Y se conversaban diciendo y hablando y vociferando contra el hombre. Y ustedes esto lo pueden encontrar en el Popol Vuh, pero en ese tiempo es increíble lo que vamos a decir, las piedras hablaban. Edwin, en el viaje que hace que salcó a la Tierra Roja, hay mucha similitud con el nombre de la palabra Adán, que también significa Tierra Roja. ¿Habrá cierta relación? Sí, lo que pasa es que como se supone de que el Adán simboliza Tierra Roja, pero también lo que sucede es que la Tierra Roja representa la tierra de la santidad. Para esto habría que hacer un enfoque del simbolismo de Adán en el estilo quizás un poquito más profundo, en lo esotérico, porque aquí tenemos que entrar prácticamente en lo que es la interpretación cabalística, pero sí tiene conexión con el simbolismo de Adán, la Tierra Roja, porque Adamas eso quiere decir. ¿En sí qué significa la palabra Coyolxauhqui? O ella representa, hay una mala interpretación en relación a Coyolxauhqui, porque ellos la traducen como la que tiene cascabeles en la cara, pero realmente la interpretación es la que tiene adornos en la cara, se podría traducir, y esa es la traducción que le corresponde, pero en realidad el simbolismo que toma esto es que lo que se quiere decir de ello es que ella representaba la vanidad en cierta manera y venía a encerrar prácticamente la forma de provocar al hombre. Por eso es que se le ha tomado como el símbolo de la lujuria dentro de lo que es la cultura maya. ¿Verdad? Por cierto, en el templo mayor fue hallada prácticamente la piedra donde está descrito cómo quedó despedazada la Coyolxauhqui. Sí. En el nacimiento de Huitzilopochtli hay mucha relación dentro de la cultura, dentro de la tradición cristiana, de cómo esa pluma desciende, que es un simbolismo, podríamos decir, del descenso del Espíritu Santo. Sí, porque que prácticamente todo esto está íntimamente conectado, pero como en realidad ya eso significaría tocar un tema en específico, ya por lo menos si se piensa hablar solo del nacimiento del sol, por ejemplo, tendríamos que hacer un enfoque no solo de eso, sino también de la explicación de lo que es el nacimiento de muchos soles, no solo de Huitzilopochtli. Se tendría que hablar del nacimiento de Jesús, incluso se puede tocar el nacimiento de Mitra, pero sobre todo hay una parte que es bien importante donde se habla de que de la base del hermetismo, donde se dice que el sol es su padre y la luna es su madre y el viento lo parió en su vientre. Esto está íntimamente relacionado con eso también. Todo se conecta con todo, ese es el asunto de esto. Que si nosotros nos ponemos a interpretar de acuerdo al Evangelio, le vamos a hallar un significado a Huitzilopochtli, porque lo tiene, definitivamente lo tiene. También el nacimiento del Mercurio, el nacimiento de Mitra, todos los soles que ustedes pueden ver interpretados en otras culturas, es el mismo sol de Huitzilopochtli. No hay más preguntas. Bueno, ok, entonces vamos a dejar hasta aquí esta intervención y esperando pues de que les haya servido de algo esta conferencia, y vamos a seguir tratando de explicar más adelante otros aspectos que estén relacionados a lo que es el esoterismo gnóstico. Tengan buenas noches y hasta pronto. Bye.